De esta nueva máquina que llegó, tenemos 15 cambios respecto a la versión anterior de la 3.0. Además, amigos, les tengo precios de repuestos, consumibles y también precios de accesorios. Y para la gente que no sabía, ya llegó la Yamaha FZ 4.0 a Latinoamérica. Más adelante les amplio la información de esa 4.0 y sin más preámbulos comencemos con este video de la nueva Yamaha FZ 3.0 modelo 2026 actualizada. Cambio número 1, cambio en el cuerpo de aceleración. Y también me decía el mecánico que también tuvo un cambio en los inyectores. Y acá tenemos el cuerpo de aceleración del anterior FZ 3.0. El que es muy mecánico o el que sepa esto notará los cambios. Segundo cambio en la ECU, unidad de control electrónica de mayor dimensiones, ahora es de mayor tamaño y también su mapa. Tercero, la ubicación del conector YDT o herramienta de diagnóstico de Yamaha. Ahora está bajo el asiento de color rojo. Número 4, el sensor de oxígeno que está en la culata ahora pasa a esta ubicación en el escape. Acá queda el sensor de oxígeno en la otra FZ, ahí lo tenemos. Número 5, su catalizador ya es más pequeño. Antes está por acá por debajo de la moto, eso parecía como un tumor, una cosa ahí toda rara. Ahora cambia de ubicación y está en esta parte más pequeño, donde también se encuentra el sensor de oxígeno. Y así es el catalizador, el anterior FZ 3.0, esa barriguita. Número 6, el sensor de inclinación que apaga la moto en caso de una caída, cambio de forma y de posición. Acá allá al fondo en el chasis no tenemos nada. Y miremos dónde quedó el sensor de inclinación en esta motocicleta. Ahí al fondo lo vemos. Ese es el sensor de inclinación en su nueva ubicación. Número 7. Ahora esta Yamaha FZ 3.0 actualizada ya incorpora sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Número 8. En su panel de instrumentos, ahorita lo hemos encendido, cambió el botón de navegación. La verdad, revisé el video de la anterior FZ 3.0 y lo veo lo mismo. Podría ser que cambió internamente. Ahora miremos su tablero. Esta moto pertenece al asesor José, que se compró esta motocicleta, la versión actualizada. Es el mismo, no ha cambiado en nada. LCD con iluminación invertida, alfanumérico de color blanco. Encontramos indicador de revoluciones, nivel de combustible, velocímetro, odómetro. Con este botón pasamos entre el odómetro, trip 1, trip 2 y la hora. No tenemos indicador de marchas, testigo de luces altas, testigo del ABS, el cual se debe apagar cuando la moto está en marcha, testigo único para las direccionales, neutra, y en la parte inferior el check engine, que se va a apagar cuando la moto está en marcha. Si se enciende esto en marcha, el check engine o el ABS, llevar la moto a revisión porque algún problema debe tener la motocicleta en cuanto al ABS o la falla de motor. En la parte inferior nos aparece un testigo eco. Quiere decir que de acuerdo a las revoluciones que nosotros llamamos la motocicleta, si nos aparece o alumbra, normalmente está entre las 5000 revoluciones, quiere decir que en ese modo de conducción o a esas revoluciones, la moto está en su máximo ahorro de combustible. Número 9, lo encontramos en la caja filtro, que es la toma de admisión, la toma de aire y cambio de ubicación. Anteriormente se encontraba en este lado. La verdad estoy buscando dónde quedó, pero no lo encuentro y tampoco voy a desbaratar la motocicleta, pero es otro cambio. Esta es la toma de admisión de la caja filtro de la FZ 3.0 del anterior modelo. Número 10, el cilindro maestro cambió o la bomba de freno. El escape también tuvo cambios tanto internamente como en la parte externa, también es diferente. Además, el sonido que reproduce también tiene cambios, ahorita lo escuchamos. Este es el escape de la FZ 3.0 anterior. Cambia tanto en su parte interna como en la parte externa. Amigos, quité el micrófono para escuchar el sonido del motor. Oh, que en Pereira llovió mucho, por eso la moto está así como sucia, la moto del compañero. Abrimos switch, esperamos el testeo. Acá la encendemos de una. Ahora escuchen el sonido que reproduce el escape. Y un poquito del sonido del cilindro.
Amigo, nos llegó acá en FZ 3.0 para revisión y vamos a aprovechar para escuchar el sonido del escape. Me da la impresión que en la nueva se escucha un poquito más fuerte comparada a esta. Escuchemos por acá la parte del motor. Cambio número 12. El comando de acelerador cambió. Esta parte cambió. Eso también cambió en la anterior 3.0. Esto está ubicado en esta parte de acá del espejo, digamos en la parte posterior. Y ahora está en la parte delantera en esta FZ 3.0 actualizada. Cambio número 12 más 1. Bajó de peso. La anterior tiene un peso de 137 kilos con todos sus líquidos. Una moto muy liviana. Y ahora en esta nueva FZ 3.0 2026 actualizada quedó con 136 kilos. Amigos, cambio número 14. Esta moto ya tiene más torque, tiene mayor fuerza, mejor para tráfico lento, para arrancar de mitad de falda, para llevar peso. En la anterior, digamos 2025, teníamos un torque de 12.8 Nm a 6.000 revoluciones. Ahora en esta nueva FZ 3.0 actualizada sube a 13.3 Nm. Y lo bueno, para la gente que le gusta el torque, los alcanza a 5.500 RPM. Amigos, y cuando el torque aumenta, en consecuencia, la potencia baja. En la anterior teníamos 13 caballos de potencia a 8.000 revoluciones. Ahora en esta actualizada pasó a 12.2 Nm a 7.250 revoluciones. Como el público se renueva, hagamos un repaso a sus otras características. De pasamos con el precio de repuestos, accesorios y también con lo del FZ 4.0. En su diseño es una moto muy robusta. ¿Gracias a qué? A el tanque, a sus tapas, a esas cubiertas. Hagamos una toma por acá desde una vista superior. Es una moto que se ve grandísima, se siente anchísima, parece la O50 por esas enormes tapas. Y como todas las motos naked son meras tapas, no es solo esta moto, también otras motos como las Gixxer, las Apache, bueno. Y también que la hace ver robusta, el diámetro de sus barras son bien gruesas, es de 41 milímetros, por eso se ve tan robusta en la parte delantera, complementado con estas cubiertas en su tanque. Su recorrido de 130 milímetros. En la parte de atrás una monosuspensión ancla al basculante, ajustable en precarga en 7 posiciones para colocarla más rígida o más blanda de acuerdo a las necesidades de cada persona. En los frenos, un disco de buen tamaño de 280 milímetros. Tenemos ABS en la parte delantera, pinza de la marca Vibre de 2 pistones, línea de freno convencional. Atrás disco de 220 milímetros, no tenemos ABS y todavía no existe el ABS en la parte de atrás para una FZ, ni siquiera en la India. Su pinza de atrás de un solo pistón, cambia de marca, para este caso firmado por Nissin, línea de freno convencional. Las llantas están firmadas por la marca Seat, referencia Zoom Plus. Adelante 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 convencional. Las llantas son sello Matic, no requieren cámara. Atrás una llanta de buen tamaño, tenemos una 140, perfil 80 y para este caso tenemos una llanta de estructura radial. En los comandos, arranque eléctrico, corte de corriente, claxon, direccionales, un solo interruptor para baja, alta y luz de paso o cortesía. Ahora miremos la iluminación de esta nueva FZ 3.0 actualizada, igual que la anterior, casi LED el faro, porque este cucullito que tenemos acá es convencional. Esta sería la luz baja y la luz alta. Lo demás es convencional, como las direccionales y el stop. Su capacidad de combustible tiene una capacidad 13 litros o 3,43 galones. Tipo de gasolina, de acuerdo a su manual, es de 90 octanos. Su autonomía en promedio de esta FZ 3.0 o las FZs, estas motos son muy económicas. Podría llegar, dependiendo del modo de conducción de cada persona, hasta los 165 o 170 kilómetros por galón. Y Yamaha todavía no ha podido encontrar esta tecnología tan nueva, hombre.
Seguimos sin bisagra en la tapa. Una acción de mejora para Yamaha, hombre, porque en la FZ 4.0 sigue igual. Debajo del asiento encontramos el portaherramientas y ahí que tenemos una llave, ¿esto qué es? Una llave 12-14, destornillador, una copa y una llave 8-10. Garantía Yamaha Colombia, 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Colores, tenemos la azul, gris nardo y la de color negro. Altura de la FZ 3.0, yo mido 1,62, todas las motos me quedan altas, pero bueno. Su altura es de 790 milímetros, pero alcanzo a tocar el piso, vean muchachos, vean, con mi 1,62, la moto sí es muy liviana. Hace unos días alguien me prestó esta moto, una vueltica ahí pequeñita, ¿y para qué? La posición de manejo sí está como la motocicleta y tiene buena fuerza, jala bueno. La otra no está actualizada, es una máquina muy liviana, rango de giro, digamos que está dentro de lo normal. Y el tanque acá, desde una vista superior, es ancho, es grandísimo. O sea, chicanía ahí, vea, 1,50, pero es una de menor cilindrada. Vea, ¿cómo quedamos con acompañante? Porque ahí sube Diana, ya es como grandecita y pesada. Uy, la moto bajó como hasta encontramos el petróleo. Mentiras. Vea, así que el acompañante ya sí, como eso es maltrato, vea. Eso es normal, ¿sí? No me abrace porque nos pegan a cada uno. Vea, así que el acompañante, muchachos, vea, en la FZ 3.0. Diana, muchas gracias. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure. Ahora pasemos a su motor. La FZ 3.0 o la línea, digamos, FZ 150 ha tenido un motor confiable, fino, duradero, de bajas vibraciones, que es la característica de los motores de Yamaha o con esta motocicleta. Son motores muy buenos. De pronto muchos dirán, no, es que la FZ es muy purgada, que no sé qué, pero eso ya depende de cada persona lo que busque en una motocicleta. Al menos por motor, la gente va a la fija con esta máquina. Su cilindrada 149 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, alimentado por inyección electrónica con su tecnología Blue Core para mejor desempeño del motor y eficiencia en el consumo de combustible. Por este lado tenemos este accesorio YRCS, cuya función es redirigir el aire cuando vamos en marcha hacia la bujía, contribuyendo a su refrigeración. Relación de compresión 9:6:1. Transmisión mecánica de 5 velocidades. Su potencia 12.2 caballos a 7.250 revoluciones. Su torque de 13.3 Nm a 5.500 RPM. En cuanto a velocidad máxima, el compañero que está por allá, el asesor que tiene una moto de estas nueva, de esta última variante o esta versión actualizada, le ha sacado los 119 kilómetros por hora. Obviamente que eso depende del nivel del terreno y muchos factores. Continuamos con los precios de algunos de sus repuestos, consumibles y el precio de accesorios para esta motocicleta, la Yamaha FZ 3.0. Los espejos, el parcito, 99.800 pesos. Manigueta del freno, 58.900 pesos. Manigueta del embrague, 11.400 pesos. La bujía, 27.000 pesos. Su kit de arrastre original, fabricado por Casarela, con cadena tipo O-ring, 258.500 pesos. Filtro del aire del anterior es de 46.500 pesos. De esta pues todavía no hay precio, pero el precio estaría más o menos por ese rango entre 45 a 50.000 pesos. Filtro del aceite, 16.300 pesos. El aceite, el tarrito para esta motocicleta que lleva 1.000 mililitros, tiene un precio de 48.000 pesos. Viscosidad 10W40. En las pastillas delanteras, les recuerdo que la marca maneja las originales y una línea económica. La delantera original, 112.400 pesos. Y en su línea económica, 46.300 pesos. Pastilla posterior Nissin original, 214.000 pesos. Y en su línea económica, 41.500 pesos. En la página de Yamaha encontramos unos accesorios para esta motocicleta, para la Yamaha FZ 3.0. Tenemos protector para el depósito del freno delantero,
39.900 pesos. Protector, depósito, freno, trasero, el mismo precio, 39.900 pesos. Handsaver Shark, Yamaha, 170.000 pesos. Protector del ABS, y me parece muy importante, 25.400 pesos. Cúpula en aluminio, 74.900 pesos. Y tenemos otros accesorios que no se ven en la página de Yamaha, pero sí los consigue en los puntos de venta. El compañero le puso esas defensas acá en la Yamaha de la 19. Tiene un costo de 200.000 pesos, no incluye la instalación. Este accesorio, que se llama AQ-Trax, tiene un costo de 90.000 pesos, pero estos tapones no lo incluyen. Esto ya es adicional por aparte. ¿Y qué pasa con la Yamaha FZ 4.0? Amigos, esa motocicleta ya llegó, como siempre, a donde llega primero las motos de Yamaha, a Perú. Ya está su video en la página de YouTube, también su ficha técnica en la página de Yamaha Perú. Allá se encuentra la motocicleta, es el primer país en Latinoamérica en llegar. ¿Y para cuándo en Colombia? A ver, amigos, allá la FZ 3.0 llegó hace mucho rato, hace mucho tiempo. Y aquí a Colombia apenas llegó el año pasado, la 3.0. Y en Colombia, para que llegue la 4.0, yo lo veo complicado, mínimo unos 2 años. Pero bueno, instalada 3.0, una moto que ha sido muy vendida acá en Colombia. La gente la compra harto esa motocicleta. Conclusión, una buena máquina, un buen motor, una moto muy aparente visualmente. De pronto la queja principal para muchos va a ser la reducción de potencia, así haya ganado torque, porque en Colombia y en muchas partes la potencia vende motos y el torque no, pero esa moto vende por diseño y por buen motor y porque está respaldado por la marca Yamaha. No falta el que diga que la moto quedó más purgada, aún así es muy buena máquina. Ahora bien, su precio acá en Incolmotos Yamaha en la ciudad de Pereira, punto de venta directo, único del eje cafetero, dirección y teléfono en pantalla con todos los trámites. 12.468.000 pesos colombianos, modelo 2026. Les recuerdo que los precios de trámites cambian en cada ciudad por los costos de matrícula. Pero antes, y muy importante, por acá les dejo una lista de reproducción solo de motos de la marca Yamaha. Good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you.